Tomás More, o su nombre castellanizado Tomás Moro, fue un escritor, político, teólogo y filósofo inglés. Una de sus obras marcó el nacimiento de un nuevo género literario bautizado en honor a su título, que en ella analizaba los males de la sociedad de su época y plasmaba el sueño acariciado por el hombre de una sociedad ideal, justa e igualitaria. Su tenaz empeño de seguir los dictados de su conciencia condujo a la muerte de Tomás Moro, pero su final resultó ser el comienzo de su inmortalidad. Nació el 4 de febrero de 1468, hijo de Juan Moro y Agnes Prongar. Su padre era un famoso juez y abogado de Inglaterra, y su madre era una ama de casa. Su familia estaba muy ligada a la corte inglesa, y estaba muy bien posicionada dentro de la burguesía de Londres. Por estas razones llevaron al joven Tomás a ir al colegio de San Antonio, que era un gran colegio en Londres en aquella época. Cuando Tomás llegó a la adolescencia, empezó a servir al Lord Canciller John Morton, y esto condujo a que Tomás comenzara sus estudios en religión y humanidades. Además de que el joven Tomás aprendió modales de la nobleza, ya que su señor estaba ligado a la corte inglesa. Gracias a los contactos del cardenal, Moro tuvo acceso a una gran educación basada en humanidades, y así entró a la Universidad de Oxford. En el año de 1492 comenzó sus estudios basados en literatura, música y arte. 2 años después, su padre lo hizo regresar a Londres, para que se convirtiese en un gran abogado como él, y comenzó sus estudios en Derecho. Para ese entonces, el joven Tomás tenía la edad de 16 años y comenzó a entablar una amistad con diferentes personas importantes de la Universidad de Oxford, como por ejemplo Erasmo de Rotterdam. Además que se empezó a mover por distintos círculos humanistas de esa universidad. Para el año de 1501, Tomás tuvo una crisis existencial bastante amplia, en la cual le hizo más interés dedicarse a la religión que a su carrera de abogado. Incluso se replanteó dejar sus estudios de Derecho por convertirse a la religión. En el año de 1503 decide convivir con los monjes de un convento cartujo, de la Tercera Orden de San Antonio. Permaneció siendo laico ahí, participó en la vida religiosa y en algunas ceremonias. También se flagelaba bastante con cilicios en los pies, o él solo se lastimaba. Estas prácticas le duraron para toda la vida. Tras vivir cerca del año en el convento con los monjes, decidió abandonarlo y regresar con su familia. Consecuente a esto, consiguió un puesto bastante alto en el Parlamento inglés mientras se iba formando como un gran abogado. Para el año de 1505 conoció una joven llamada Jane Colt, y ese mismo año se casaron. Mientras él tenía 27 años, ella tenía 17 años. Rumores según dicen, Moro estaba enamorado de la hermana pequeña de Jane Colt, pero su padre estaba en contra de esto. A pesar de esto, Moro hizo sus sentimientos a un lado y formó un hogar feliz. Su esposa quedó rápidamente embarazada el mismo año de su unión. Tras esto nació una hija que se llamó Margaret, quien fue escritora y traductora inglesa. Tomás se preocupó por la penosa educación de su esposa, así que se convirtió en el tutor de esta. Le empezó a enseñar cosas de humanidades, como por ejemplo literatura, música o arte, además de algunos idiomas. El matrimonio llegó a tener 3 hijos, quienes se fueron Margaret, Cecily y John. A medida que sus hijos fueron llegando al mundo, Moro se fue convirtiendo en un gran abogado y juez. Tomás llegaría a ser un miembro bastante destacado del Parlamento inglés, y también se mostró públicamente en contra de algunas medidas del rey Enrique VII. Moro se convirtió en un gran juez y representó los intereses dentro del Parlamento, además de impartir derecho en algunas ocasiones y escribir poesía, que era una de sus grandes pasiones. El joven letrado estaba dispuesto a ayudar desinteresadamente a los que acudían a él. Según los que lo conocían, en Londres no había abogado más generoso. Tomás Moro, que ya era diputado, se opuso vehementemente a los nuevos impuestos que quería imponer el rey Enrique VII. Gracias a un elocuente discurso que él dio, el Parlamento rechazó esta propuesta. Debido al carácter vengativo de este monarca, Moro tuvo que huir de Londres y de su vida política, refugiándose 6 años en un monasterio de monjes. Allí aprovechó el tiempo para leer obras de humanismo y estuvo también leyendo a Platón y Aristóteles. Debido a la muerte inesperada del rey Enrique VII, Moro volvió a la política en el año de 1510 y durante 8 años estuvo a cargo de la corona en Londres, gracias a su cordial amistad con John Kohler de los humanistas y al filólogo Erasmo de Rotterdam. Tomás Moro, gracias a la ayuda de estos 2 amigos que tenía,
dio un gran paso a la literatura, escribiendo epigramas, poesías o novelas. Influenciado por el humanismo, Tomás escribió su primera obra, que se llamó Ricardo III, en la cual criticaba a este gobierno del monarca bastante dictatorial. El ilustre jurista conocía muy bien la ley de arrendamientos. No soportaba la crueldad de la aristocracia, que despojaba a los campesinos de sus tierras, para obtener un beneficio aún mayor, que la que ocupaban para pastoreo o para cría de ovejas. En el año de 1516, el pensador plasmó su sueño de una sociedad ideal, a la que llamó utopía. Vocablo que sugiere la inexistencia. Eso significa ningún lugar. Vocablo que sugiere inexistencia, ya que etimológicamente significa ningún lugar. La descripción de la sociedad de utopía describía una remota isla del Atlántico. Se convirtió en el primer concepto de sociedad justa e igualitaria en la historia de la humanidad. En ella diserta los egoístas intereses de príncipes y reyes, la guerra y la paz, las inequidades sociales y de lo excesivo de los castigos que atacan el hecho criminal puntual, pero no corrige de fondo la situación que lleva a que los delitos ocurran. Sin embargo, Moro seguía siendo muy realista y pensaba que su sueño nunca se iba a hacer realidad. Ante la entusiasta respuesta de los lectores, Tomás dijo: "Lo deseo, mas no lo espero". Con esta gran obra publicada, Enrique VIII depositó gran confianza en él. Él gozaba de un gran prestigio dentro del Parlamento y una buena fama como abogado. Esto lo llevó a servir al gran Lord Canciller Tomás Porcel, quien era uno de los hombres más poderosos e influyentes de todo Londres. Gracias a esta influencia comenzó a tener más trato con la corte inglesa, incluso con el rey Enrique VIII. Esto lo llevó a ser parte de su gran grupo de consejeros. Fue enviado a algunas misiones diplomáticas, fue enviado a Francia, a los Países Bajos y al Sacro Imperio Germánico, llegando incluso a entablar una conversación con el gran Carlos V. Sus misiones fueron bastante exitosas, así que cuando volvió, fue recompensado con el cargo de tesorero de Hacienda. Tomás Moro era caracterizado por su humor negro. Una vez, Moro se negaba a entregar una dura misiva al rey Francisco, primero temiendo que el irascible monarca francés le cortase la cabeza. Como respuesta, Enrique VIII le dijo: "Yo mandaré decapitar a todos los franceses de Londres si eso pasa". A lo que Moro dijo con su característico humor negro: "Majestad, no creo que ninguna de esas cabezas encaje en mis hombros". En el año de 1529, a su antiguo amo, el Lord Canciller Tomás Wolsey, se le obligó a abandonar su cargo, debido a que éste no había conseguido que el papado aprobase el divorcio entre Enrique VIII y su primera esposa, Catalina de Aragón, debido a que el monarca quería divorciarse de su mujer para casarse con su amante, Ana Bolena. Moro se convirtió en Lord Canciller, quien era una persona con más poder después del rey. Así estaba aún más cerca del rey. Este incluso fue su principal consejero. Las primeras medidas que tomó el nuevo Lord Canciller fue implementar nuevas reformas a la iglesia. Además que se mostró como un gran defensor del catolicismo y comenzó a perseguir a los protestantes, a los cuales acusaba de herejía, además de que fueran quemados los libros que hablaran de estas nuevas religiones. También envió a personas a la hoguera, acusándolos de herejía. Pero a pesar de tanto poder, Moro nunca dictó en contra de sus ideales. En su vida privada, cumplía los preceptos evangélicos. Tomás era un hombre familiar. Amó a sus hijos y admiró a su esposa Alice Middleton, su segunda esposa tras la muerte de Jane Court en 1511, durante toda su vida. Su final. Moro era un hombre muy católico y estaba en contra del divorcio. Nunca aceptó el divorcio entre el rey y Catalina de Aragón. Se estremeció al enterarse de que el despótico y polígamo monarca enviaba al patíbulo a Ana Bolena, su segunda esposa. Y cuando el tirano rompió relaciones con Roma, erigiéndose en cabeza de la iglesia protestante, Tomás Moro, católico devoto, defendió la suprema autoridad del Papa. Fiel a sus principios, presentó al rey su admisión como lord. Acusado de alta traición, Moro fue enviado a los 56 años de edad a la Torre de Londres, órdenes del mismo rey Enrique VIII. Sentenciado a muerte, Tomás se mantuvo firme incluso momentos antes de su ejecución. Demostró que no había perdido sentido del humor. Moro dirigió sus últimas palabras a su verdugo: "Tengo el cuello corto, apunte bien para no cubrirse de vergüenza". El rey, para demostrar miedo, colocó la cabeza de Moro en el puente de Londres por 30 días, hasta que su hija Elizabeth, a quien le pagó a los guardias, pudo sacar la cabeza de su padre y darle sacra sepultura. Su inmortalidad.
4 siglos más tarde, la Iglesia canonizó a Tomás Moro, y su utopía sigue siendo en la actualidad un ideal al que debemos aspirar, aunque todos sepamos que es inalcanzable.